Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este Open Stream Arena Professional en el que vamos a hablar un poquito del profesional de director deportivo y también del de Community Manager, que ya había ganas de hablar con dos de nuestros profesores más top que nos lo habéis pedido mucho, 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 así que les hemos traído. Y tenemos a David Alonso, más conocido como Lozar, que es Head of Gaming en Good Game Group. ¿Qué tal, Lozar? Los alumnos te aman, te quieren, querían verte aquí. Muy buenas, encantado de estar por aquí, la verdad. Me alegro de que me amen, son buenas noticias. Yo, por lo general, muy contento, recuperándome, que he estado ahí un poquillo Mm. enfermillo y tal, y bueno, sigo un poco tocado, pero con muchas ganas de resolver dudas y de hablar con todo el mundo. Muy bien, muy bien. Ay, a recuperarse, ¿eh, Lozar? Después de esto ya te dejamos que te recuperes y no te quitaremos mucho más tiempo. Y nada, tenemos también a Fernando Rojo, más conocido como Necrocero, que es Head of Content and Social Media en Good Game Group también. Y bueno, es uno de esos profes a los que los alumnos le escriben cartas y le mandan MDs y también le declaran todo su amor, ¿no, Fernando? Que he visto yo por ahí algún tuit. Yo quiero pensar que soy el profe enrollado, ¿eh? Yo quiero pensar que soy el Sí. típico porque las clases son virtuales, si no, nos iríamos de birra. Entonces, bueno, de momento veo que voy cumpliendo esa faceta y me alegra. Hombre, sí, sí, lo vas cumpliendo, pero con creces. Ya te digo yo que tus alumnos también te quieren un montón. Y también tenemos, evidentemente, como no podía ser de otra forma, a Ana Oliveras, Anuk, nuestra CEO. Y Ana, bueno, que con muchas ganas de empezar los professional, ¿no? Que es que empiezan esta semana, yo estoy ahí. Vamos, vamos. Hemos secuestrado aquí a Medio Giants para hablar hoy de Sí. nuestros cursos. También es verdad que muchos de ellos son profes en nuestros professional y también en nuestros business, que por cierto, los que quieran saber más del business, justo después, a las 7:30, ¿no? Tenemos la sesión de business. Y aunque tengamos aquí dos personas que forman parte de dos títulos concretos, que si tenéis alguna pregunta de cualquiera de los cuatro professionals, que también, pues adelante, ¿no? Que no pasa nada, que os la contestamos, o Lara o yo, sin ningún problema. Eso es, Y con eso ganas de es. empezar, que empezamos el viernes, por cierto, y los que estáis en el chat preguntando, mandaremos un Mm. email para deciros seguramente mañana por la mañana, ¿vale? Me perdonáis, que ha sido un poco last minute, pero tendréis ya la información para conectar y para empezar a ver vuestras clases, vuestros primeros módulos que ya estarán abiertos y disponibles. Así es, así es. Justo lo que decías tú, Ana. Estaba comentando David por el chat que si vamos a contar algo del curso de creador de contenido. Hoy en principio vamos a centrarnos más en director deportivo y community manager porque para algo tenemos a estos cracks aquí que van a ser vuestros profes. Pero si tenéis cualquier duda, luego en la ronda de preguntas que la abriremos un poquito más adelante, ir pensando, ¿vale? Las preguntitas, como en 15 minutos, una cosa así, la abriremos para que no se vayan ahí acumulando y podéis preguntar lo que queráis. Y por aquí dicen que el público pide a Lembo de profesor. Pues Lembo comparte curso, de hecho, con Fernando, del profesional de creador de contenido. Así que si queréis a Lembo como profe, perdón, de Community Manager, lo tenéis ahí como profe, así que ya sabéis, ya sabéis. Y bueno, Ana, vamos a introducir un poquito para la gente que no sepa este profesional de qué va, cómo son las clases, qué pueden encontrar, cuándo se tienen que apuntar, eso lo digo yo, ya, ya. Cuéntanos un poco. Bueno, se pueden apuntar y deben ya, si quieren Ya. formar parte de esta edición. Es posible que dejemos un par de días más abierta la convocatoria por aquella gente que está esperando un poco a, pues nos han dicho, ¿no? La semana que viene sí que puedo, esta no me va bien, por lo que sea. Bueno, vamos a hacer un poquillo de margen, pero daros prisa para apuntaros porque una vez se cierra, pues empiezan las clases, están las que son grabadas, pero también están las clases en directo y ahí tenéis la oportunidad de ver cara a cara a vuestros profesores como nos estáis viendo aquí y preguntarles cosas in situ al momento. Entonces eso cuando las ves en diferido, pues no lo puedes hacer, el preguntar en directo, ¿no? Y aparte de eso, que estén pendientes de que cada módulo tiene sus tests, de que el tutor de cada uno de los profesionales prepara un final boss, que es, digamos, el trabajo final, que es algo que hacia un poco antes de la mitad del curso os van a decir cuál es el final boss y ahí ya podéis empezar a trabajar y tenéis el contacto directo con el tutor, que es, yo creo, una de las cosas que más valoráis también, poder hablar con esos tutores. Y no sé si me dejo algo más así, importante. No, que No, os apuntéis ya pues y ya. que tenéis todas esas especializaciones en esports y gaming que ya os hemos comentado, tanto community manager, director deportivo, creador de contenido y audiovisual. Y que os va a encantar porque ya la primera edición fue todo un exitazo, así que la segunda, vamos, con creces, se va a superar. Y hablando un poquito de las clases, Fernando, yo te quería preguntar, ¿de qué van tus clases? ¿Qué cositas cuentas tú por ahí?
En mis clases, bueno, yo diría que la mayoría de los de Community Manager, yo creo que tiramos mucho también de la práctica, ¿no? Las sensaciones que hemos tenido o cosas que hemos vivido para poder explicar, pues, bueno, en qué consiste nuestro trabajo, cómo se hace bien la tarea del Community Manager, qué se espera de ti como empleado en la figura de Community, qué cosas te puedes ver obligado a hacer que quizás no te hubieras planteado, cómo afrontar esas situaciones, ¿no? Con casos prácticos. Repasamos pues algunas de mis mayores éxitos y mayores cagadas también. Y repasamos sobre todo, claro, un poquito de los dos mundos, ¿no? Y repasamos sobre todo también todas las redes sociales una a una, ¿no? Tenemos una visión global con contenido muy actualizado, además. Y bueno, yo creo que es una manera de sentar una gran base y sobre todo yo diría que no es del todo básico lo que hacemos. Creo que para cualquiera que lleve ya un tiempecito y quiera acabar de entender cómo un club como Vodafone Giants, porque además lo hacemos mucho desde la perspectiva del club, lleva a cabo sus trabajos en cuanto a la gestión de comunidad y gestión de redes sociales, pues creo que es un curso que es muy, muy útil. Tal cual, tal cual. Además es que grabando tus clases, tengo que decir que hay contenidos que molan mucho, como por ejemplo cómo cubrir un partido, que eso en principio es algo que si te haces un curso que no estés especializado en esports y gaming, pues no, es que no te van a enseñar en ningún sitio que no sea aquí cómo cubrir un partido, o incluso la maravillosa asignatura de memes de Fernando, que esa es de mis favoritas, tengo que decirlo. Por supuesto, repasamos mucho también, como te decía, lo que hacíamos en Giants en general, entonces repasamos un poquito como el lenguaje con el que comunicamos y por qué, repasamos también toda la parte de, pues eso, cobertura de partidos, planes de comunicación que hay que hacer para hacer esa cobertura y bueno, en general yo creo que te prepara perfectamente para trabajar en esports 100% y para salir, vamos, colocadísimo ya para entrar en cualquier club de esports y saber qué hacer desde el day one. Incluso quería añadir, Sí. para trabajar en tu marca personal. Quiero decir que a todos a veces nos haría un poco de falta Sí. saber organizar nuestras redes sociales, que si trabajamos en esto y estamos muy pendientes de ellas, pues no está de más hacerlo bien, ya que estamos. Claro, claro, es Eso una es verdad, eso es verdad. formación Pero es que es verdad que compatible. Sí, Fernando. sí, es verdad. Van muy ligadas. Sí, iba a decir que van muy ligadas normalmente. La mayoría de creativos que no trabajan fuertemente sus redes sociales es pues porque o no tienen tiempo o simplemente prefieren estar en el anonimato y demás. Pero bueno, que sí que de verdad que creo que es una formación que está muy ligada y vamos, a mí mismo me veis. Yo cuando hay Superliga y LOL, que es lo que más sigo en Giants y lo que más sufro y vivo ahí en directo, estoy a tope siempre. Aquí, tuteando, no sé qué tal. Entonces, que desde luego que sirve para eso también. Y además creo que es muy buen complementario con el curso de creador de contenido y ese tipo de cosas. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, y ahora nos toca escuchar a Lozar. Cuéntanos un poquito de qué van tus clases, qué pueden aprender los alumnos contigo. Bueno, pues mis clases están completamente relacionadas con el área deportiva, con todo lo que tiene que ver con desde negociaciones, contrataciones, estructuras deportivas, fichajes, búsqueda de talento, infraestructura, etcétera, etcétera. Son clases muy generales porque hay muchas cosas que abarcar, pero a la vez también son muy específicas por el hecho de que comparto pues experiencias propias, ya no solo experiencias que he vivido, casos realistas, sino mi opinión un poco el análisis, ¿no? que he desarrollado a lo largo de estos años después de trabajar en estructuras deportivas durante muchos años. Entonces, creo que son clases muy completas, creo que le ayudan a todo el mundo a interpretar cómo funciona un equipo, una estructura deportiva desde dentro, ¿vale? Lo cual no estoy seguro que todo el mundo, pues, de por sí pueda imaginárselo o comprenderlo, por así decirlo. No mucho más. Por lo general, pues son clases, ya te digo, muy completas, que van a ayudar a muchísimas personas a tener claro qué es, cómo funciona la estructura deportiva y ya está. Tal cual, tal cual. De Qué hecho, modesto eres, tío. Sí, sí, sí. La verdad que lo dice así como si fuese poca cosa, pero yo tengo que decir que en las clases que estuvimos grabando con Lozar, yo estaba con la boca absolutamente desencajada porque, claro, son conocimientos tan insiders que es muy difícil encontrárselos en cualquier otro sitio. Entonces, en ese sentido, Lozar, yo te quería preguntar, Claro.
¿cómo te formas si no es especializándote, ¿no? O sea, Es que lo que ocurre... no te puedes ir a un vídeo de YouTube ahí a decir, venga, ¿cómo ser director deportivo? No, claro, desde luego. O sea, lo que ocurre es que para mí algunas de las cosas que digo son súper obvias, ¿no? Por así decirlo. Pero entiendo que para gente que está desde fuera sea muy difícil a lo mejor acceder a esa información. Sobre cómo formarme, a ver, yo continúo formándome constantemente. De Ujú, hecho, es una de las cosas que me parecen más complicadas de mi trabajo porque no puedes parar de aprender, tienes que estar constantemente renovándote y en todos los sentidos, o sea, tienes que poder acceder a nueva información, saber que esa información a la que estás accediendo es la información correcta, aprender a interpretar esa información, y sacar tus propias valoraciones, ¿no? Constantemente. Entonces, eso es una de las partes más complicadas de mi trabajo, no es muy dinámico, constantemente tienes que estar aprendiendo y enterándote de cosas nuevas. ujú. Totalmente. Además es que yo creo que en el sector de los esports todo cambia tan rápido que tienes que estar ahí un poco a la que salta actualizándote cada día porque si no es súper fácil quedarse atrás. Y Ana, yo también te quería preguntar en torno a esto. Es verdad que nuestra industria ha crecido mucho en los últimos años, pero no sé si tú también notas que la gente es cada vez más profesional o ahí nos hemos quedado un poquito atrás. A ver, al hilo de lo que estabais hablando, yo creo que en cualquier industria es importante formarse, estar al día, porque siempre hay avances, cosas nuevas y tal, pero en esta, y lo que decía Lozar, ¿no? Todavía más, porque es que ya casi es al día. Y si miramos lo que decía Necro, ¿no? De redes sociales y demás, como no estés al día un día, al día siguiente estás perdido y la semana siguiente ya no sabes de dónde te viene el aire. O sea que es primordial. El hecho de que haya cada vez gente más preparada, hombre, los que estamos aquí, y creo que hablo por todos, lo hemos aprendido todo a través de prueba y error, trabajos, ¿no? Ir formando, pues, por un lado, jugadores, probar tweets, ¿no? Cada uno ha tenido su experiencia en cada uno de sus ámbitos y eso nos ha llevado a estar preparados para ayudar a la siguiente generación. La siguiente generación, lo bueno es que tiene ganas de formar parte del sector y lo todavía mejor es que ahora tienen donde hacerlo para aprender más rápido sin tener que pasar por todo lo que hemos pasado nosotros, digamos. Ujú. Mm. Sí, totalmente. Por lo menos ya están esos conocimientos ahí, ¿no? Ya alguien se ha preocupado de ir recopilándolos con nuestras clases y ese conocimiento no se va a perder y de esa forma yo creo que podemos ayudar a los futuros profesionales a que salgan más formados y que no aprendan, como estaba haciendo Necro así, a base de golpes, como muchas veces nos ha tocado aprender a nosotros. Precisamente de esto te quería preguntar porque mucha gente, Fernando, nos dice, oye, ¿y si yo qué sé, me hago cualquier título de community manager y luego ya tranquilamente me voy especializando? ¿Qué diferencia hay entre un puesto de cualquier otro sector y un puesto especializado en esports como community? Yo creo que las diferencias, no diré que son que hay muchas, ¿vale? Pero lo que sí que voy a decir es que la necesidad de la especialización es tan grande, me refiero, eh, las responsabilidades son muy parecidas. ¿Qué pasa? Que las exigencias para nada lo son. Me refiero, vivimos en una comunidad que es súper dinámica, que la conversación se genera todo el rato a través de redes sociales o streamings, hay que estar muy al loro de todo lo que está pasando en la comunidad. Y sí que es verdad que estar especializado, saber qué se espera de ti en, en este sector, en cuanto te metes dentro, te das cuenta de que requiere además trabajar a una velocidad vertiginosa, ser muy elástico, ser capaz de adaptarte y cambiar cosas rápidamente. Entonces, yo creo que hacer un profesional de este estilo, como el de Squarebox, te ayuda mucho a no llegar muy perdido, ¿no? Porque la cantidad de Ujú, información que vas a recibir desde el día uno es brutal. Es decir, me refiero, tienes que ser capaz de ser un buen Xabi Alonso, ¿no? Receptor de información y jugarla a otro departamento, no sé qué, ¿sabes? Entonces, yo creo que este profesional te prepara mucho para lo que es recibir esa información, saber cómo contarla con un lenguaje propio eh, a tu comunidad, porque obviamente no debemos olvidar que las cuentas de empresa deben tener una personalidad propia, eso lo hablamos en el curso también, ¿no? Hablamos también de cómo deben comunicar las marcas, ¿no? Y te prepara mucho para saber cómo afrontar esos problemas desde el primer momento, ¿no? Que si llegas desde yo qué sé, vienes trabajando de una marca tradicional que vende chocolates, la velocidad de trabajo es muchísimo más lenta. Quiero decir, la promoción de tu producto, desde luego que no está sujeta a calendarios, me refiero. Todo lo que es la comunicación deportiva, además en esports, que los equipos solemos tener varios juegos, no solo uno,
es muchísima información, ¿sabes? Todas las semanas, entonces hay que estar como muy preparado y saber qué hacer. O sea, no entrar en pánico, hablar de la planificación, que es otro tema que tocamos en el curso. Y vamos, yo es que en general creo que es muy completo y que te prepara muchísimo para afrontar justo las problemáticas de este sector en particular, que es tan curioso y tan especial. Totalmente. Y has dicho una cosa que es clave, que a mí creo que es lo que más me parece, más complicado me parece a la hora de especializarse y de tu profesión, que es la forma de comunicarse, saber a qué audiencia te estás dirigiendo, el lore propio que tenemos dentro de la industria. Es muy difícil si tú no has estado metido en el sector durante años, 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 años y años desarrollándote como profesional, el tener esos conocimientos para luego ser un buen CM, ¿no? Porque si entras a trabajar como CM y te encuentras todo esto de sopetón, uff, tela, ¿eh? No quisiera yo tener que estar en ese sitio. Y en ese sentido, a mí eso es una de las cosas que más complicadas me parece. Pero no sé, Lozar, también te quería remitir esa pregunta. ¿Qué es lo más complicado de tu profesión de director deportivo? Lo más complicado de mi profesión en sí, un poco vuelvo a lo que he dicho antes, y también a lo que dice Fernando, yo creo, ¿vale? Que es un sector extremadamente dinámico en el que las decisiones que tomamos varían por gustos incluso o por tendencias y pueden variar en cuestión de meses, ¿no? Entonces empezamos a tomar decisiones diferentes en base a pues, esas tendencias, en base a esos cambios, esos gustos. Y incluso desde la dirección deportiva, ¿no? Tenemos que también tomar decisiones en base a ello. Entonces, tenemos que estar constantemente renovándonos, aprendiendo, teniendo muy claro qué es lo que queremos conseguir, cuál es nuestro objetivo y esas cosas. Entonces, diría que sin ninguna duda, pues ese aprendizaje constante es una de las partes más complicadas que tiene esta profesión. Sí, sí, totalmente, porque es que aparte de hacer tu trabajo bien, tienes que estar ahí dando el Mm. callo todos los días y aprendiendo y formándote. Chicos, para los que estéis en el directo, voy a empezar la ronda de preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a abrir una sesión y os va a aparecer en el chat, tanto el chat como un cuadradito para lanzar preguntas, ¿vale? Si queréis preguntar algo, no lo hagáis por el chat, hacerlo en el cuadradito, ¿vale? Y en un ratito empezamos a contestar preguntas en función también de la charla y de los temas que tenemos previstos tocar hoy, ¿vale? Así que le voy a dar a comenzar sesión y ya podéis lanzar vuestras preguntas tanto para Fernando como para David. Y si tenéis preguntas de otro profesional, pues os tratamos de ayudar entre Ana y yo, ¿vale? Y nada, pues vamos a seguir hablando un poquito de Esto es Profesional. Yo os quería preguntar, Ana, sobre todo tú que vienes de muchos puestos de trabajo, que has tenido que formarte de forma autodidacta todo el rato, ¿qué te puede aportar el tener una formación tan específica como la nuestra? Porque es que esto lo tengo que decir, lo pasas regular, ¿eh? Si entras a un trabajo y no tienes la formación, estás ahí como diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? A ver, es bonito que cuando entras a un trabajo no solo aportes tu cosa, sino que también aprendas. Eso es súper Sí, positivo. Pero sí que no puedes ir totalmente con el lienzo en blanco. Eso es un claro. poco... Entonces, claro, depende mucho de cada una de las posiciones. Yo sí que puedo ver una persona que sea ya CM y decida estudiar el profesional de CM para hacerse como al sector, pero también veo a alguien que no sea CM y aprenda a serlo directamente con esta especialización en el sector, por ejemplo, ¿no? En cuanto a director deportivo, sin duda, o te pasas años a través del proceso que hemos tenido algunos para llegar a un club, ¿no? Que a lo mejor ha sido desde jugador a, con suerte soy el coach después, con suerte me cogen de director deportivo y hablamos de cientos de personas que con suerte pueden aspirar a eso o realmente vas a tiro hecho a lo que te gusta, a lo que quieres hacer y te formas directamente en eso y ya luego te postulas, ¿no? O abren puestos de trabajo y tú mandas tu aplicación o directamente mandas tu currículum a los clubes, que eso también es algo que la gente a veces no quiere hacer y yo he recibido cientos de currículums en su día y bueno, es verdad que muchos a lo mejor no hacían falta, pero oye, ves el interés, conoces a la gente, ya van viendo tu nombre, en el fondo es un sector que si te mueves, al final de alguna manera recibes una recompensa, ¿no? Y si estás formado, si estás activo, si estás al día,
eso se nota y los que estamos en el sector lo vemos también. O sea, no es cuestión de estar en tu casa, bueno, a ver si me llama alguien para ser creador de contenido, ¿no? Pues no va a pasar. Claro, claro. Eso hay que ser consciente que también las oportunidades hay que trabajárselas. Y en ese sentido, lo que tú también has dicho, Ana, que no vas a entrar a un club y de repente vas a ser director deportivo. Precisamente por esto le quería preguntar a Lozark, ¿cómo es el proceso de escalar desde que te formas hasta que eres director deportivo? No sé, cuéntanos un poco tu proceso, cómo lo hiciste tú, cómo fue todo eso. Yo a toda la gente que me pregunta qué les recomiendo para empezar, ¿vale? Es desde luego empezar desde abajo, ¿vale? O sea, creo que es un poco lo que acaba de decir Ana. Creo que primero tienes que tener ganas y tener claro qué es lo que quieres aprender y a lo que te quieres dedicar, ¿no? Y lo que te gusta dentro de este sector, evidentemente, pero hay muchísima gente con muchas ganas y muy válida también, ¿vale? Entonces, tú tienes que educarte, ir aprendiendo y cada oportunidad que tengas intentar sacar el máximo posible de ella, ¿no? Hay pocas oportunidades, o vamos a decir, pocas oportunidades muy buenas a día de hoy, entonces tienes que ir poco a poco, pues sinceramente escalando, aprendiendo de cada oportunidad, haciéndote un hueco, demostrando quién eres, demostrando de lo que eres capaz y al final, pues, si de verdad eres bueno en lo que haces, ¿no? Y lo demuestras, pues vas a tener buenas oportunidades porque se necesitan buenos profesionales, lógicamente, ¿no? Entonces, poco a poco, evidentemente. ¿Y cómo lo harías tú, por Yo por puntualizar ejemplo? un poco lo Sí, que... sí. Dale, Nada, te iba dale, a decir que Fernando. justo ahora estamos viendo como una pequeña explosión de trabajo en el sector con toda la llegada de LOL Segunda, Sí. con la entrada de nuevos equipos a LVP, ¿sabes? Entonces, por puntualizar un poco lo que comentaba David, yo creo que esto va a ser una cosa que suceda cada X años. Es decir, no creo que nos vayamos a estancar justo en el crecimiento de LOL Segunda, sino que creo que vamos a ver cada vez más organizaciones, cada vez más puestos de trabajo para, quizá no director deportivo, pero talent manager o player manager, cosas así. Todo este tipo de figuras que derivan de la de director deportivo y que en algún momento pueden llegar a converger en él. Y yo creo que en ese sentido cada vez van a haber más y más y más oportunidades. Yo por la parte Totalmente. de cómo ir escalando, ¿vale? Ujú. Creo que hay varias formas o varias ramas. Puedes hacerlo desde la posición de entrenador, por ejemplo, ¿vale? Porque tienes amplios conocimientos sobre un juego en concreto, ¿no? Y esos conocimientos también desarrollan pues conocimientos sobre cómo funciona un equipo, sobre cómo debe funcionar una estructura deportiva, etcétera, y a raíz de eso pues puedes ir creando tu propia estructura dentro de un club, ¿no? O por otra parte, pues desde la posición un poco como de team manager también, que está relacionado con la gestión directa de jugadores. Entonces, creo que esos son los primeros puestos en los que debes empezar. No tiene sentido decir quiero ser director deportivo desde ya, ¿no? Es muy difícil que alguien confíe en ti para ello Bueno, si no tienes un background detrás, es bueno, pero perdona, Lozar, es bueno que te pongas ese objetivo. Quiero ser director no, deportivo. por supuesto, o sea, el Pero, el objetivo lo debes tener, claro, ¿no? Pero claro. evidentemente tienes que también ser realista y tienes que ir poco a poco, tienes que centrarte, pues, posiblemente en un juego. Yo le recomendaría a todo el mundo que se centre en el juego que más le guste, ¿no? Y aprenda y saque el máximo partido a los conocimientos que pueda adquirir, dedicándose a ese juego, ¿no? A cómo entender, analizar el juego, cómo entender a un equipo, cómo estructurarlo, y a raíz de ahí, pues esos conocimientos los vas trasladando a otros juegos y a un nivel más como macroestratégico dentro de la empresa, ¿no? Ujú. También entiendo que aquí el amateur tiene un papel, ¿no? Porque muchas veces la gente empieza escalando desde el amateur, donde quizás es un poquito más fácil conseguir oportunidades y llamar la atención de algún equipo para poco a poco poder ir escalando, ¿no? Sí, sí, sin duda. O sea, a nivel amateur o incluso con tus colegas que jueguen bien al juego. O sea, y lo digo completamente en serio. O Ah, sea, mira. Yo estoy de cualquier acuerdo, ¿eh? oportunidad En la parte sirve. deportiva, sobre todo. En cualquier oportunidad sirve y creo que es que el boca a boca en este sentido también ayuda, ¿sabes? O sea, que Ujú. si eres bueno y lo demuestras a alguien, esa persona si avanza, si triunfa, si tiene una oportunidad, va a querer rodearse de alguien que le ha ayudado en el pasado, ¿no? Seguramente. Entonces va a necesitar, pues, o sea, va a acordar de esa persona que le ayudó y que ayudar a gestionar ciertas situaciones importantes y va a contar contigo, seguramente.
Tal cual, tal cual. Y rescatando esta pregunta, te la llevo también a ti, Fernando. ¿Cómo empezarías tú? ¿Cómo se empieza hasta ser, bueno, hasta tener el puesto que tú tienes, que tú no eres CM, tú eres Head of Content y Social Media Manager? O sea, eso ya es el objetivo, ¿no? De muchos. Claro, yo casualmente, mientras estabais comentando el amateur, estaba reflexionando un poco también en cuál ha sido mi camino hasta aquí, porque Sí, yo con 16 años monté un equipillo también de esports amateur y tal, ¿sabes? Y ahí empezó mi viaje. O sea, hay que decir que yo llevo ya igual 8 años en el sector, casi 6 ya trabajando de manera profesional. Y claro, mi inicio también fue amateur, fue con mis pequeñas iniciativas, he tenido alguna otra iniciativa también. Una vez hice como una especie de foro de gachas, de juegos de móvil, donde teníamos como 12 redes sociales también. Es decir, que donde más vas a aprender es en la calle, como quien dice, ¿no? Es en redes sociales, trabajando, sabiendo cuál es el contenido que interesa, tu audiencia, aprendiendo a conocer a tus diferentes audiencias. Entonces, quiero decir, se puede empezar también en el amateur y, como decía David, si llamas la atención de alguien, porque además en redes sociales es muy fácil. O sea, si tú haces mucho ruido en tu cuenta, 100% vas a llamar la atención de la gente. Hay ejemplos muy claros, como por ejemplo el de Kingslayer. Es un chico que trabajaba el año pasado en Schalke 04. Este año, con la salida de Schalke, puso que buscaba trabajo y acaba trabajando con la agencia. Se llama Fellow Kids GG, que lleva toda la comunicación de LEC, por ejemplo. ¿Sabes? claro. Entonces, este chico simplemente ponía memes relacionados con el mundillo en su cuenta personal y él ha ido creciendo como figura y lo han contratado para trabajar. Quiero decir que esto es algo habitual. Ha pasado ya en Adrian Theater, por ejemplo, y podrá seguir pasando Así en el es. futuro con personas que demuestren talento para la comunicación. Quiero decir que, ¿dónde empezar? Pues o en un equipo amateur, en tu propia cuenta, o te creas una cuenta que se llame, yo qué sé, ahora está de moda Lectito y movidas así, ¿no? Pues te Sí, creas una cuenta que se pueda meter en la comunidad y si es capaz de demostrar que tú puedes crear una comunidad desde cero, yo creo que preparándote con el profesional o haciendo algo de formación profesional, estás preparado para un trabajo así o por lo menos para empezar a trabajar. así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, chicos, pues venga, vamos con las preguntas, que ya hay aquí unas cuantas. Y a ver, Ana, venga, esta para ti, esta para ti. Nos dicen, ¿qué recomiendan para conseguir patrocinadores? Nosotros ya tenemos avanzado mucho, sin embargo, nos falta capital. Uy, pues hay formación para eso, Ana. Pues sí, le recomiendo que haga el business de marketing y patrocinio, básicamente. A ver, es un sector, siempre se le suele llamar muy dependiente del patrocinio. No solamente funciona con ello, pero sí que es verdad que tiene, es un poco parecido al deporte en ese sentido, ¿no? Que tiene que haber una serie de patrocinadores que apoyen a lo mejor el contenido que hagas o los equipos que tengas o que te acompañen en esta andadura y al final creen contigo ese contenido, creen contigo esa sensación de pertenecer a un club o de seguir una liga, etcétera. ¿Cómo conseguir más? Pues aprendiendo mucho del sector. O sea, una parte clave aquí empieza con conocer muy bien el sector, que de hecho es como el inicio de todos nuestros módulos, hay una parte de conocer el sector. Si tú no conoces dónde vas a jugar, no conoces, digamos, es como cuando vas a competir, ¿no? Si no conoces al enemigo, nada, es pues, sorpresa. Puede pasar de todo, es verdad. Puedes tener suerte alguna vez y cerrar un patrocinio, pero en la mayoría de casos te va a pasar que necesitas ser tú el que sepa explicarle al patrocinador de qué va el sector, cómo va a conseguir esa visibilidad o por qué va a ser muy importante el mensaje que den a través de nuestro proyecto. Entonces, empezaría por ahí. Totalmente. Y sobre todo tener una base, ¿no? De esa formación, porque muchas veces hemos visto, Ana, y vosotros seguramente también, chicos, lo habéis visto, que llega gente y te dice, quiero colaborar con Giants o quiero que me patrocines no sé qué, y te pone una foto rara, tiene faltas de ortografía, su foto de perfil en Twitter es un huevito, y dices, pero ¿no? Hay que, al final es un sector que ya se está profesionalizando mucho y también hay un how to hacer las cosas. Precisamente con esta formación yo creo que es un poco lo que te da las bases para empezar a trabajar y progresar como profesional, ¿no? Fernando, ¿cómo lo ves? Sí, por supuesto. Quiero decir, a ver, anda que no me llegan a mí mensajes de hola, Me quiero ganar imagino. en Giants con mi squad de Free Fire, que esto que es habitual. Entonces, lo que quizá podría pasar, ¿sabes?
que verdad, es que lo que quizá podría pasar es que, o sea, lo lógico sería que nos mandaran un email con los datos de Claro, seguidores de esos jugadores, resultados, no sé qué, con un dossier completo, entonces yo se lo mandaría a David o lo que sea. Me añado también creadores de contenido, etcétera. Entonces, esto funciona igual para un proyecto que para una persona, porque al fin y al cabo todos son pequeños proyectos. Si lo piensas para un mega proyecto general, no sería. Entonces, lo óptimo y lo primero, crear una base vendible, generar un dossier. Yo trabajo mucho tiempo también en el área de patrocinios y de comercial de Giants. Generar un dossier que sea pues óptimo o que enseñe las bondades de tu producto y luego saber vender a una persona y que alguien te quiera pagar. Es decir, que tú veas de verdad el valor. Hazte tú la pregunta, ¿tú pagarías por algo así? Y a partir de ahí, pues ya construyes. Y para así más, en es. el profesional de Squarepoint. Ahí está, muy bien dicho. Venga, pues vamos con otra pregunta. Esta Os es prometemos que para... no les obligamos a decir esto, ¿vale? No, 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 no. No, no hay nadie ahí detrás coaccionándoles, de verdad. Venga, esta preguntita va para Lozark, ¿vale? A ver, Lozark, por qué habiendo páginas dedicadas a ello, los jugadores siguen buscando equipo en Twitter? Es una buena pregunta. Yo me la hago muy a menudo, sinceramente. Y eso es una vía un poco ahí de negocio que está abierta. Y es cierto, sinceramente, comodidad y vagueza, yo creo, ¿sabes? Y que en cierto modo, pues la comunicación de eSports se mueve en Twitter, sobre todo, ¿sabes? Es la red Es social así. principal para comunicarse, entonces ellos tienen como esa facilidad, pero yo creo que eso va a cambiar, ¿vale? Como muchas otras cosas. O sea, yo he visto, está habiendo transiciones en muchos sentidos. Antes las partidas de entrenamiento se estaban buscando también por Twitter, ¿vale? En el pasado, o por grupos de Skype, o cosas así, Uy, por muy Facebook cortos, incluso. Sí, sí. o por Sí, Facebook. Ahora ya hay, pues, aplicaciones, ¿vale? Como Prague.com, creo que se llama, que ya están preparadas para eso, ¿no? Que si aceptas un scrim, o sea, un entrenamiento, aparece ya directamente agendado en tu calendario, etcétera, ya algo mucho más profesional. Entonces eso va a cambiar, desde luego. totalmente. Fernando, ¿para qué otras cosas podemos usar Twitter en esta industria? ¿Por qué es importante que tengamos nuestras redes sociales ahí súper pulcras, súper bien? Vale, yo os comento, por matizar en la parte anterior que comentaba David, espero que Sí, desaparezca ya. Me parece que queda feísimo para la marca personal de los jugadores. Lo he hablado con David miles. Cada vez sí, que me dice, no sé qué me pone algo, digo, vale, pero me parece horrible. Pero bueno, por puntualizar, yo también espero que desaparezca porque creo que es feo para los fans, para el equipo, para todo el mundo. Y creo que no queda para nada profesional, al cual estamos, ya con representantes y de todo. Me parece que no se ajusta al nivel en el que estamos ahora mismo. Y ya pasando al siguiente, creo que es muy importante que tu marca personal la tengas creada con muchísimo mimo, es decir, que tus cuentas estén siempre, pues obviamente, que representen lo que tú quieres ser, obviamente. ¿A qué me refiero con esto? Un jugador de esports debe tener muy en mente siempre el público al que se dirige, o sea, quién son sus fans, qué esperan de él, con qué empresas trabaja, me refiero. Un jugador de Giants, por ejemplo, debe tener en mente que trabaja con empresas del grupo Nestlé, que trabaja con Nike, por ejemplo, entonces tiene que tener ciertos comportamientos muy medidos, ¿no? Y obviamente, pues la importancia del tamaño de las redes sociales de los jugadores y creadores es de vital importancia, ¿no? Una industria, como comentabais antes, es dependiente de patrocinios. El hecho de que tú seas un jugador conocido siempre te va a dar mucho más valor a la hora de cerrarte un contrato, de alguna posible activación, de que el club quiera contar contigo para hacer presentaciones, vídeos y demás, ¿no? Entonces, obviamente, la creación de la marca personal en nuestro sector es, por supuesto, de vital importancia y yo siempre, nosotros desde Giant, sobre todo, apoyamos muchísimo a los creadores en el sentido de, oye, haz esto, haz lo otro, fórmate aquí, tienes dudas, pregúntanos, toma este PowerPoint, ¿no? Entonces, pues sí, pues yo creo que lo que se puede hacer con Twitter, pues muchísimas cosas, en general con redes sociales, es crearte una marca personal de la que incluso puedes vivir el día que te retires como jugador profesional. totalmente, totalmente. Venga, vamos con otra para... A ver, es que para Lozark hay unas cuantas. Dale. Es verdad, hay Venga, bastantes, ¿eh? vamos con esta, vamos con esta. A ver, con un core de conocimientos de organización deportiva, ¿te adaptas rápido a los esports o aún así necesitas especializarte?
A ver, yo creo que necesitas especializarte. Yo creo que necesitas masterizar desde luego siempre lo que haces, ¿vale? Evidentemente, si tienes conocimientos sobre psicología, si tienes conocimientos sobre estructura deportiva, gestión, y has tenido trato pues con gestión de talento, gestión de jugadores, vas a tener más facilidades que una persona que no los tenga, pero al final esto tiene sus pequeñeces, ¿no? Hay una parte de formación pura de esports que tienes que tener en cuenta, ya no solo por el perfil del jugador, sino por cómo funcionan los esports de por sí, ¿sabes? Tienes que entender el lenguaje, la estructura, la psicología interna que hay, ¿no? Entonces creo que evidentemente ayuda, pero igualmente tienes que formarte, tienes que ir probando, tienes que ir aprendiendo. Eso vamos, no tengo duda de ello. Fundamental, también por lo que comentábamos, que es que son conocimientos tan insiders que es muy difícil que los adquieras de otra forma, a no ser que hayas estado trabajando en un puesto muy similar durante bastante tiempo. Es Mm. complicadillo. Sí, además es que un juego, en muchos casos no tiene Nada que tanto que ver. ver con otro, ¿vale? Claro, O sea, tiene sus cosas, pero no y al final, si quieres tomar buenas decisiones en el cargo que tengas, da igual, tienes que tener ciertos conocimientos o tienes que ser capaz, por lo menos, de la información que a ti te llegue, quien te la reporte, por muy buena que sea esa información, tienes que ser capaz de interpretarla, ¿no? Entonces, por eso creo que necesitas masterizarte. Y de hecho, vuelvo a lo que decía antes, de que lo más complicado de todo esto es estar renovándote constantemente, porque ujú, tú puedes aprender muchísimo sobre un juego durante 6 meses, que de repente, pues no forma parte de la estrategia de tu compañía, y ese claro. conocimiento que has adquirido durante 6 meses se va al garete, ¿sabes? Y esto a mí me ha pasado, y me ha frustrado muchísimo, por ejemplo, pero es lo que hay. Por eso tienes que ser capaz de muy rápido ir cogiendo las cosas, estar muy metido, que te guste mucho y informarte, ¿sabes? Constantemente. Así es, fundamental. Esto que has dicho, absolutamente fundamental. Venga, vamos con otra preguntita. En este caso es de creador de contenido, así que te la remito a ti, Ana. Puntos que Como vamos a buena ver creadora. Dime. como buena creadora. Puntos que vamos a ver en el curso de creador de contenido. ¿Qué temas se tocan así en general? Vale, yo, bueno, en general, para todos los que estéis interesados en alguno de los 4 profesionales que tenemos, en la web, en The Learning Arena, que tenéis arriba el link, podéis bajaros los programas, o sea, podéis pedirlos y bajaros para ver exactamente qué es lo que podéis aprender. En el caso de creador de contenido, es muy interesante porque a lo mejor piensas, creador de contenido, ¿qué me van a enseñar? ¿A hacer un directo? No. Hay mucho más que hay que aprender para ser un buen creador de contenido y empieza por, 1, conoce dónde vas a trabajar, lo que decíamos antes también. 2, asegura o afianza un poco quién eres, o sea, tu marca personal, más allá de lo que vayas luego a hacer con ella. Y luego ya vendrían, por un lado, un módulo entero que es propia de la generación de contenido, de las plataformas que se pueden trabajar, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, redes sociales, cómo planificarse esos contenidos. Y luego ya hay un módulo también final que es algo que a lo mejor los creadores no tienen muy en mente o porque todavía no saben o porque son muy jóvenes o porque no saben a quién preguntar, el tema de monetizar, cómo monetizo ese contenido que estoy haciendo. Entonces, el programa del creador de contenido te ayuda, te lleva desde, este es el ecosistema, aquí es el sitio, este eres tú, este es tu contenido y cómo planificarlo, y así vas a poder llegar en algún momento, que no es hacer el curso y salir y decir, venga, ya está, monetizo, ¿no? Es un aprendizaje y lo tienes que poner a rodar, obviamente. Así es. Y siguiendo al hilo de esta pregunta, para no dejar creador de contenido, que tenemos aquí otra y ya contestamos a Teresa, nos dice, más allá de los esports, en el curso de creación de contenido se tratan también otros modos de creación de contenido. Pues es lo que te comentaba Ana, Teresa. Tratamos la creación de contenido en todos los ámbitos, o sea, tanto Facebook Gaming, YouTube, Twitch, como crear contenido para redes sociales. Al final tú tienes que elaborar una estrategia transversal para crear contenido y reforzar tu marca personal. También te enseñamos a crear tu marca personal desde cero, que esto es algo que tú te pones a crear contenido y dices, venga, Y a lo mejor te falla, te está empezando a fallar eso, que es un paso claro, inicial antes de que le des al directo, ¿no? Y quería también ya, aprovecho para contestar a Antonio, que también ha preguntado que por qué Facebook Gaming. sí, Las plataformas al final van
van variando de alguna. Primero que las tres son plataformas, ¿no? Donde se puede generar contenido, pero también a lo mejor ahora os parece que hoy Facebook Gaming no parece que tenga tanto tirón, me voy a ir a Twitch. ¿Por qué Facebook Gaming? Pues porque no sabes cómo va a ir tampoco evolucionando y en qué momento Facebook va a pegar un cambio o va a decidir hacer pues, una nueva plataforma, o quiero decir, hay una serie de cosas que habrá que ir siempre estando actualizado, lo que hemos dicho desde el principio, ¿no? Hay que estar muy pendiente de si ahora Twitch, ahora Facebook, ahora YouTube, pero tienes que conocerlas todas también, porque no sabes en qué momento tu contenido puede tener más sentido en una o en otra. Totalmente. Y de esto también nos puede contar algo un poquito Fernando, ¿no? Porque al final las redes sociales para un creador de contenido es que son básicas y fundamentales y tienes que saber qué tipo de contenido tienes que poner, que de eso también hablas tú también un poquito en cada red social, ¿no? Sí, por matizar un poco la parte de Facebook, ¿por qué hablar de Facebook Gaming? Bueno, pues Facebook ahora ha hecho un desembolso de pasta bastante grande para Sí. cerrar contratos con creadores de contenido para que suban vídeos en su plataforma, ya no streamings. Entonces, bueno, conocer la plataforma en la que posiblemente puedas trabajar por los números que yo he estado viendo, bastante interesante, pues bueno, nunca viene de mal, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ¿vale? Y luego por otro, sí, obviamente para ser un buen creador de contenido tienes que estar creando contenido en todas tus redes sociales y Twitch, a Twitch además es una plataforma que es muy difícil llegar sin ayuda de promoción externa, ya sea tuya o de otras personas, ¿no? Entonces, empezar desde cero y abrirte un canal de Twitch y poner tu cara ahí 8 horas al día no te va a llegar a ningún lado. Hay una parte de estrategia, de crecimiento en redes sociales y demás, y de que la gente conozca a tu persona, o sea, quién eres y por qué deberían verte y dedicar tu tiempo, que es lo que te enseñan en el curso, ¿sabes? Y es muy importante saber que todos, como entretenimiento, desde clubes de esports hasta partidos de fútbol, hasta un stream, somos todos alternativas de entretenimiento y todos combatimos por esas horas, esas pocas horas de tiempo libre al día, porque yo creo que si alguien trabaja aquí 8 horas full time, entre que va a volver el trabajo, vienes a hacer la comida, la cena, no sé qué, pones a lavar no sé cuántos, tienes 2, 3, 4 horas con muchos libres al día. Entonces, somos todos entes que luchamos por tener esas horas de atención libre que tiene la gente. Entonces, hay que ser realista y saber que esto es una batalla encarnizada, como quien dice, porque la gente te escoja a ti. Entonces, parte de lo que tú aprendes en este profesional es aprender a venderte a ti como producto y saber comunicar a las personas y saber conectar con ellas para que te elijan a ti como alternativa de ocio. Totalmente. Y eso también hay que saber comunicarlo muy bien en redes sociales, porque si tú haces un contenido maravilloso, pero luego a tus redes sociales no llega, pues es que vamos mal, no Y puede ser. diversificar, que a lo mejor haces unos Claro, directos son en una altavoz. plataforma y en otra estás poniendo los Eso vídeos, como es, decía Fernando, ¿no? O sea, hay que saber qué eso es, funciona eso es. dónde y para ti en Claro, concreto, claro. es, esa es otra, ¿no? También el hecho de diversificar tus ingresos como creador de contenido siempre más eso, ¿no? Porque yo qué sé, gente que le da a alguien por cerrar Twitch el día de mañana, que no creo, ¿eh? Pero o la monetización en Twitch cambia y ingresas un tercio. O se va el Prime, cualquier cosa, ¿sabes? Y claro, si tú tienes un Patreon, tienes un YouTube donde estás viendo vídeos, Facebook, no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? Si recibes ingresos de 7 sitios distintos, si te flojea uno, siempre será menor la hostia, pero No, ¿qué es tal eso? cual. Tal cual, Sí, tal sí. cual. Vamos con una pregunta para Lozar. Esta es difícil, ¿eh? Lozar, ya Ostras, prepárate, ¿eh? ojo. Mira, nos dicen, ¿cómo se puede saber que un juego dejará de ser rentable para poder tomar nuevos rumbos deportivos? A A ver, ver, evidentemente, esa es la pregunta que nos hacemos nosotros todos los días, ¿no? Entonces, y no nosotros, sino todas las empresas, todas las organizaciones que están en esports, que vamos dando tumbos por ahí, probando a ver quién toma las mejores decisiones, ¿no? Y tiene la mejor estrategia. Es un poco a raíz de lo que decía antes. Creo que es muy importante saber cuál es tu audiencia, saber cuáles son los gustos de tu audiencia, saber por qué le gusta, ¿no? En el sentido de, pues si hay una estructura detrás, ¿no? De ese juego, si no hay a lo mejor mucha competencia, si en sí, pues por competiciones, por jugadores o ídolos, ¿no? Digamos, que atraen a muchas personas en tu país en concreto porque juegan a ese juego en particular. Un poco entender qué hay detrás, ¿no? De ese juego, de los gustos de la gente, etcétera, y por qué está teniendo éxito. Entonces, si
si todo el ecosistema es fuerte, no flojea, ¿no? Lo más probable es que perdure en el tiempo, ¿no? Evidentemente. Y tú ahí pues ya es responsabilidad tuya la inversión, ¿no? O el commitment, digamos, que afrontas con relación a ese juego. Pero evidentemente en esports, algo que tengo muy claro y que creo que todos lo sabemos aquí, todos los que estamos aquí, es que es volátil Sí, y todo puede cambiar en cuestión de años o meses, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es el Counter-Strike y el Valorant. sí. Es el caso, yo creo, más específico, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el Counter no, a ver, el Counter para nada vamos a decir que ha desaparecido, pero evidentemente en España, por lo menos, el Valorant está teniendo unas cifras, ¿no? Y una repercusión increíble que nadie se podía imaginar en cuestión de un año, ¿no? Tal cual. Entonces, ese es un poco el tema. Y otros juegos en España, aunque hayan sido juegos de Riot Games, por ejemplo, como el Runeterra o el TFT y demás, han tenido éxito, pero no lo han tenido tanto, ¿no? Cuando también podíamos esperar, oye, la gente del Hearthstone se va a pasar toda el Runeterra, no sé, no sé cuándo. Bueno, pero por diferentes estrategias, diferentes decisiones, no ha sido así, no ha funcionado de la misma manera, los gustos de la gente y demás. Em, yo creo que la base está en intentar analizarlo lo mejor posible, intentar tomar pues tus propias opiniones lo más objetivas posibles alrededor de por qué funciona ese juego y su ecosistema y a raíz de ello pues valorar. Tal cual, tal cual. Y estar ahí todo el rato también Eso te iba a bicheando decir yo, en redes, analizar un analizando. poco qué está pasando, pues igual que ver qué pasa en el país, ¿no? Qué jugadores están jugando a qué y cuál es el juego que empieza a despuntar o cuál es el que empieza a perder fuelle, fijarse en las ligas, que en el fondo muchas Sí, hablan ya sí, sí. directamente con los desarrolladores y pueden saber un poco si va a haber un tipo de torneo, un tipo de crecimiento. Bueno, pues estar ahí, que es lo que está haciendo él, pobre. Ahí está, Ujú. ahí está. Está. Venga, vamos con otra preguntita. Anuk, venga, esta para ti. Vaya, por hablar. Nos pregunta Sandra, teniendo ya el grado de comunicación audiovisual, ¿qué me puede aportar el curso de audiovisuales? Gracias. Pues mira, este es el ejemplo perfecto que decíamos de lo de la especialización. Yo, por ejemplo, también he hecho comunicación audiovisual, pero en ningún momento te enseñan cómo trabajar en este sector. No, Obviamente, ¿no? Te enseñan a trabajar, te enseñan a comunicar, te enseñan cómo trabajas en los medios quizá más tradicionales, pero no da tampoco como para ir añadiendo sectores específicos. Y en este caso, habrá sectores en los cuales con la propia carrera tienes más que suficiente, pero en este en concreto no. Y es una especialización que justamente a una persona que ha hecho comunicación le suma muchísimo y ella aporta ya mucho aprendido de antes, ¿no? O sea, le da una ventaja que le puede ayudar también en el sector. Pero vamos, saber, lo bueno del professional es que está dividido ahora mismo en 3 grandes bloques y es cómo trabajas el audiovisual en marcas, con marcas, desde agencia, pues freelance, como quieras. ¿Cómo trabajas el audiovisual con clubes o dentro de clubes? ¿Qué tipo de contenido se hace? ¿Cómo se hace? Aquí, por ejemplo, por eso está Ángel Quintana también de profesor y de tutor. Y también tenemos a Cabal, por ejemplo, que en su día trabajaron en SL, o sea, que son gente con mucha experiencia dentro del sector. Entonces, y el tercer gran bloque que me había dejado es cómo se trabaja justamente en evento, cómo se hacen esos eventos, esas ligas, bien sea con público, sin público, en feria, toda esa información que al final has ido recopilando si has trabajado en el sector. ¿Que hay cosas, puntos comunes? Sí, por supuesto, ¿no? Habrá cosas muy comunes como necesito un trus para montar esto, pero hay muchísimas otras que son muy importantes y muy específicas que le van a aportar mucho. Sí, yo ya recalcando también por lo que has dicho, Ana, yo también he hecho audiovisuales y yo cuando hice audiovisuales, la palabra videojuegos y esports no se mencionó en ningún momento de los 4 años de carrera, o sea, no lo escuché ni una vez. Y creo que es muy importante porque al final es otro sector de entretenimiento más. Y si te están enseñando a crear contenido para televisión, si te están enseñando a crear contenido para radio, ¿por qué no te están enseñando a crear contenido de esports y de gaming para Twitch? Que es que tenemos otra forma de contar las cosas. El Sí. público es distinto, el storytelling es diferente. Es que son tantas particularidades que de verdad merece la pena especializarse. Además, los alumnos van a poder ver, bueno, esto no sé si debería decirlo, pero A ver,
Atentos. van a poder ver en directo una realización muy concreta, ya no voy a decir nada más, solo eso, pero que van a poder ver en directo cómo se realiza algo relacionado con el sector. Y ya hasta ahí, punto final. Bien, yo sé lo que es y merece la pena, ¿eh? Es guay, es guay, es guay. Os va a molar. Venga, pues vamos con otra preguntilla, esta vez para Fernando. Nos preguntan por aquí, el señor Anónimo. ¿Algún consejo para los que estamos empezando de cero, nos podamos poner un poco al día de este mundillo? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Vale, a ver, yo creo que hay muchas maneras de empezar. Pero si lo que quieres es simplemente ponerte al día y entender el lenguaje y demás, yo te recomiendo, me imagino que si eres community o quieres empezar a ser community, entiendo que tienes ya cierto manejo de redes sociales, créate listas de Twitter, que es lo más habitual o lo más normal, donde divídelo muy bien, divídelo pues uno por género de juego, me refiero, o sea, por tipo de juego, créate una con, por ejemplo, agentes influyentes del sector en España de League of Legends, ya sean, que puedes crearte una, por ejemplo, puramente Superliga y otra con Talents, quizá. Luego, pues yo que sé, quieres saber de Rocket League, pues lo mismo, algunos clubes de los más importantes del mundo, o si te quieres centrar solo en Europa. Y bueno, vete viendo un poquito, pues eso, cómo se comunica, qué se hace en particular, qué temas se comentan, ¿no? Utiliza TweetDeck, yo te recomiendo que utilices la herramienta TweetDeck, donde puedes ponerte un montón de filas, además, ¿no? Y puedes ir como leyendo toda esta información a tiempo real. Y luego, pues ya te digo, ves probando, interactúa con gente, interactúa con estos miembros, ¿no? Intenta hacerte un hueco en la comunidad también, importante para saber cómo es la comunidad de verdad, estar recibiendo siempre, ¿no? Y estar muy al día de lo que está sucediendo. Y como comentaba antes, intenta, pues eso, entrar en un club amateur, prueba un poco, prueba alguna iniciativa tuya propia que puedas tener en mente, intenta crear alguna comunidad en tu cuenta o una cuenta nueva, ¿no? Eso siempre es importante y llama mucho la atención. Saber crear una comunidad propia y saber comunicar con un lenguaje específico y demás. El hecho de tener pruebas demostrables que eres capaz de hacer eso siempre te abre más puertas, sobre todo si tienes una formación también, ya sea de, pues yo que sé, de periodismo o un profesional como los de Squarevox, ¿no? Que ya se sabe que vienes como con una base, que tienes cierta capacidad organizativa también, porque es necesaria en el trabajo. Y bueno, espero que eso te sirva, ¿no? Lo mismo que te he dicho para Twitter lo puedes aplicar a otras redes sociales también, hacer un pequeño estudio de mercado. Tal cual, tal cual. Hay que estar activo, hay que ser proactivo en este sector y estar ahí un poco a la que salta y empaparte del sector, no quedarte ahí pensando que te da vergüenza hablar con gente, interactuar. No, no, métete en el ambiente. Y vamos con otra preguntita, que es de Rubén y esta se la vamos a dedicar a Lozark. Esto ya lo hemos comentado, pero bueno, porque les des algún tip. ¿En el sector de director deportivo suele haber ofertas de trabajo para gente sin experiencia? A ver, honestamente, diría que no, ¿vale? Especialmente, o sea, puedes evidentemente encontrar algo a nivel amateur, como hemos hablado antes, ¿no? Si demuestras tener ciertas cualidades, pero si no, lógicamente tienes que construir tu propio background, ¿no? Tienes que construir un poco tu reputación en cuanto a la experiencia que tienes, los equipos con los que has trabajado, el conocimiento que tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la base, eso es lo principal. Y como decía antes Fernando, de hecho, que es muy, 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 muy importante en este sector la formación, ¿sabes? Precisamente, si no tienes esos conocimientos básicos, es muy difícil que cuando te incorpores a cualquier puesto de trabajo, desde el primer momento te hagas con sus responsabilidades, ¿no? Con las responsabilidades de ese cargo y seas pues útil, por así decirlo. Entonces creo que sin ninguna duda tienes que tener formación y, y eso es. Y concretamente, pues estar especializado en algo, ¿no? Ujú. Tal cual, tal cual. Venga, ya estamos terminando. La última para Fernando y ya luego repasamos con Ana, que también hay otra pregunta sobre duración de los cursos, etcétera, etcétera. Eso para terminar ya, para ponerle la perla a esta sesión del Open Stream Arena. Vamos primero con Fernando. Nos preguntan, en clubes con menos recursos,
¿creéis que debemos ampliar más objetivos de los que requiere nuestro puesto concreto? Yo creo que se refiere a si tenemos que ser un poco más multitasking y formarnos en otras cosas que quizás nos toque cubrir. A ver, las cosas como son, te vas a tener que formar si quieres ser community manager en tener conceptos básicos de Photoshop, Premiere o cualquier tipo de herramienta de edición de vídeo, porque a las 8 de la tarde, aunque yo o el community, yo ya hace tiempo que no, pero el community manager en cuestión que esté cubriendo un partido o vea la posibilidad de hacer un meme, la tiene que hacer en el momento. No se puede esperar a que llegue mañana a las 9 de la mañana a poner la tarea y publicarlo a las 4:30 de la tarde, porque ya se ha pasado el pescado. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, ya el arroz se ha pasado y el pescado está vendido, que es que yo me da mucho esto de mezclar arroz. Entonces, lo que quería decir es que algo vas a tener que aprender 100%. Entonces, puedes tomártelo como un problema, un impedimento, o puedes verlo como una oportunidad, que es como lo vería yo, para ir sumando puntos y que eso luego el día de mañana lo van a valorar. Yo, por ejemplo, me tengo que ser totalmente sincero. Y al loro además esto va al hilo de una pregunta que tenía por aquí, que la había preparado Lara, de que si Sí. hay demanda real de community managers. Yo Eso es. aquí os hago un spoiler también, os liqueo una cosa. De que Giants va a abrir seguramente un proceso dentro de muy poco, o si no, vamos a estar en búsqueda activa de 2 puestos y dentro de ¡Ojo! Working Group de 3 antes de que acabe el año, ¿vale? Entonces, eso para que os hagáis una idea. Siempre estamos en la búsqueda de gente que tenga esas capacidades, ¿no? Que sea un buen comunicador, que tenga una habilidad, tenga habilidades eso, con Photoshop o con herramientas de edición de imagen y de vídeo, pues para, yo que sé, sea una persona capaz de editarse un TikTok, por ejemplo, o que sea una persona que pueda, pues, adaptar un PSD con diseños y tal, ¿no? Entonces, siempre, esas skills son siempre importantes y aunque tengas que abarcarlas en un club con menos recursos, cuanto más las masterices, mejor va a ser tu perfil de cara al futuro y más vas a poder entender también cuáles son las limitaciones de tus compañeros cuando estés en un punto quizá como el mío, por ejemplo, que requiere mucho, como comentaba al principio, ¿no? De Xavi Alonso, de hacer, pues bueno, tengo una necesidad por aquí y llega esta pelota, la tengo que jugar a diseño gráfico, entonces como yo quizás conozco la herramienta o la he trabajado en el pasado, les puedo decir cómo quiero que lo hagan exactamente o conozco cuáles son las limitaciones. Viene también súper bien cuando estés trabajando de comercial, por ejemplo, porque si conoces el sector y conoces el trabajo que tienen que hacer tus compañeros, puedes ya marcar los límites, las marcas, ¿sabes? Entonces, toda esa formación extra siempre va a ser un plus y yo no me lo tomaría, sobre todo cuando estás formándote al principio y creando tu carrera, yo me lo tomaría como un reto y iría por ello con ilusión. Tal cual. Y liqueada ahí un poquito, que vais a buscar pronto 2 puestos de community. Así que, chicos, la oportunidad maravillosa para formaros y en cuanto que terminéis, echar ahí el currículum a ver si el profe Necro se porta bien y tenemos por ahí algunos talentos que puedan aplicar a ese puesto. Así que nada, Sí, bueno, vamos a además terminar. uno más junior y Sí. otro más senior. Ah, qué bien, ¿nos puedes contar más No te decía cosas? que son uno más junior y más senior. Qué Sí, sí. bien, qué Eso bien. es lo que estoy buscando simplemente. Uno más junior, o sea, que esté muy en el meollo y otro con un perfil más organizativo que también esté, obviamente, y que entienda, pero bueno, para tanto los que no tienen experiencia o para lo que el que diga, yo busco un puesto un poco más top y que estemos de hacer el profesional, pues, por ejemplo, creo que es una buena vía. Totalmente, totalmente. Qué bien. Gracias por contarnos esto, Fernando. Nos hace mucha ilusión. Además, ya tenemos alumnos del profesional de community que han encontrado trabajo cuando terminaron la primera edición, así que súper bien también tener más ofertitas para ellos. Y nada, con la pregunta de Arturo Cárdenas terminamos. Que bueno, que nos cuente un poco Anouk cuál es el tiempo de duración de estos cursos, cómo nos podemos apuntar, cuál es el costo, todas estas cositas básicas de estos profesional, que empezamos ya. Yo, de nuevo, les invito a que echen un vistazo rápido a todo lo que tenemos en la página de Learning Arena, porque ahí tenéis toda la información desde el tiempo, que os lo digo ya. Empieza este viernes, día 15. Estarán las plazas un poco abiertas unos días más para que os podáis apuntar, pero que sepáis que empezamos el 15, o sea que como antes estéis, antes disfrutaréis de los directos, pues de hablar con los compañeros, etcétera, de hablar con el tutor. Durará hasta mediados de enero, o sea, son cursos bastante compactos, pero también lo bueno es que lo puedes hacer a tu ritmo, es decir, puedes verlo cuando a ti te vaya bien, es flexible en ese sentido, puedes estar en los directos, puedes verlo después en diferido
¿Qué más preguntaba? El precio. También lo tenéis todo en la página, pero bueno, yo os lo digo ya. Los profesionales valen 5,90 € y hay muchas maneras de pago. O sea, que ahí el equipo comercial os pone las facilidades que os hagan falta para que podáis haceros con ese título. Eso es, eso es. Y nada, chicos, pues con esto terminamos porque tenemos que empezar enseguida el OpenStream Arena de los Business, que empezamos a 1:30. Quizás nos retrasemos un pelín porque tenemos que ir a rellenar nuestras botellitas de agua y tal, pero enseguida estamos aquí. Así que nada, Lozar, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos que ahora puedas descansar y ya recuperarte y ponerte bien para las clases que empiezan ya. Muchas gracias a vosotros por este ratito y espero que hayamos resuelto pues un montón de dudas. Seguro que sí. Y lo mismo te digo, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y a ver si vuelves a ser profe favorito de los alumnos en esta Daremos nueva un premio edición. cada año, el que sea. Yo iría por el conclusión. Muchas gracias por contar conmigo y espero seguir trabajando por mucho tiempo porque me parece una iniciativa muy bonita. Me parece que además hace falta en un sector algo así y encantado de seguir construyendo con vosotros. Muchísimas gracias. Y nada, Ana, pues contigo nos vemos ahora en un ratito en los business. Vamos enseguida a por agüita y ya empezamos. Venga, hasta ahora. Hasta Quedaos, ahora, chicos. Quedaos. Quedaros que volvemos ahora. Hasta luego.